Gracias a todos los que se han conectado a esta hora en punto de las 7:30. Vamos a seguir, hoy vamos a tener un mensaje especial de Navidad. Vamos a apartarnos un poquito del libro de Josué que hemos estado siguiendo a lo largo del último mes y vamos a enfocarnos ahora en un mensaje navideño. Aprovecho esta oportunidad para poder felicitar a todas las personas que se conectan y que se han conectado a lo largo del año. Mi esposa Soraya y mis hijos y mi persona les deseamos una muy feliz Navidad. Deseamos que la maravillosa presencia de Dios esté con todos ustedes y sus familiares y que no desaprovechemos esta oportunidad, esta época del año para poder compartir el Evangelio, para poder realmente contar la historia del por qué estamos de vacaciones, del por qué estamos celebrando, de por qué la cena y de por qué los regalos. Esto va un poco más allá de un tiempo de buen clima, de buena temperatura de ambiente y del intercambio de regalos. Esto es una celebración y la celebración es el cumpleaños de Jesucristo. Así que es importantísimo que todos nosotros tengamos eso en cuenta para poderlo compartir en esta época. Así que una vez más les mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo a todos, feliz Navidad y que el año 2024 esté lleno de las bendiciones y esperamos también su presencia en nuestros programas del año 2024. Bendiciones para todos. Ahora sí vamos a la escritura, acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a tocar un mensaje que hemos titulado 7 verdades para compartir en Navidad. 7 verdades para compartir en Navidad. Pero por supuesto vamos a hacer un pequeño análisis de este texto, Lucas 1 del 26 al 37. Y esta es la historia del diálogo de el ángel Gabriel con la Virgen María. Así que vamos a analizar un poquito este texto. Lucas 1:26 en adelante. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a hacer un análisis del texto, por supuesto, ciertas cosas que vamos a encontrar acá que es necesario que aprendamos, y luego vamos a hacer la aplicación de las 7 verdades que ustedes estarán listos a compartir una vez terminemos este estudio bíblico. El Señor nos dejó una comisión, y es que cuando Él entra a reunirse con sus apóstoles, dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es por eso que ustedes y yo tenemos esa comisión de poder compartir la palabra de Dios. Qué mejor época que hacerlo en Semana Santa y en Navidad. Desgraciadamente, como escuché el otro día a un pastor predicando o dándole el saludo a su iglesia, decía: bienvenidos a todos aquellos cristianos que son cristianos de Semana Santa y de Navidad, porque hay personas que solo se acercan a la iglesia en esas 2 temporadas, pero uno tiene que ser cristiano todos los días. Analicemos el texto. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Por supuesto, para el calendario suyo y mío, eso sería más o menos el mes de junio, porque es la mitad del calendario. Y dice también que en ese momento llegó Gabriel
enviado por Dios. Hay que ver cada palabra. Todo lo que nosotros leemos en la Escritura tiene un propósito específico. Está ahí por un motivo. Quiere decir que Gabriel había sido enviado por Dios con una comisión. Y ahora Gabriel no está presente, por supuesto, pero usted y yo hemos sido enviados por Dios para poder compartir la verdad del Evangelio en medio de estas fiestas. Por eso vamos a compartir estas 7 cosas que usted puede hacer llegar a las otras personas. Y Gabriel había sido enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recuerde que Nazaret estaba al norte del mar de Galilea, al norte de Jerusalén. Y ahí estaba viviendo María. 27 dice, a una virgen desposada. La palabra desposada, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero esa palabra significaba que estaba comprometida para matrimonio. Habían ciertas costumbres dentro de los hebreos, de la cultura hebrea, que había que seguir detalladamente. Y una de esas costumbres era estar desposada. No estaba casada todavía, pero estaba comprometida. Y romper un compromiso en aquella época era tan duro como un divorcio. María estaba comprometidísima con José, para casarse. Entonces estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Todo esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el niño que nacería en el seno de ese hogar vendría del linaje de David, para que se cumpliera toda la profecía. Hace unos días estuvimos predicando un mensaje que titulamos Todos los caminos conducen a Belén, y vimos cómo esa ciudad tan pequeña, que aparentemente era insignificante en la Escritura, había estado presente en muchos de los eventos más grandes de la Biblia. Y en una de las cosas nos dimos cuenta que la familia de David había nacido ahí, en Belén. Todo había sucedido en esa zona. Por eso acá José, que vemos que después en la Biblia él se va a empadronar, se tenía que ir a registrar en el padrón en Belén, porque él era de esa zona. De ahí nacería Jesús. Por eso es importantísimo que veamos estos detalles. Cuando él dice José de la casa de David, se estaba cumpliendo la profecía. Y el nombre de la Virgen era María. Versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. En algunas otras versiones usted puede encontrar esa misma frase, pero que dice, por ejemplo, salve llena de gracia, o saludos mujer llena de gracia. La palabra correcta, creemos, es esta traducción, salve muy favorecida, porque lo que le está diciendo el ángel es, saliste favorecida, te traigo una gran noticia de un premio que te sacaste. En cambio, si decimos salve mujer llena de gracia, estamos dando a entender de que la persona es la que está llena de la gracia, y por ser llena de la gracia ha sido favorecida por un regalo. Pero no es así. María tenía fe, María amaba a Dios, pero no estaba llena de gracia en ese momento. Ella había sido favorecida por Dios. Entonces, es necesario que nosotros hagamos un análisis de cada una de estas palabras para entender el contexto y no sacar doctrinas que no son las correctas de un versículo. Entonces, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso que ustedes ven ahí sí es tal cual fielmente la traducción. Muy favorecida, ha sido escogida. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a posar, a morar contigo. El Señor es contigo. Ha sido encontrada, bendita entre las mujeres. Ha sido bendecida en medio de toda la población de mujeres del planeta Tierra. En ese momento ha sido escogida por Dios. Todo eso se lo dejó ir de una vez. Imagínense ustedes, probablemente María se asusta cuando un ser como este entra a su habitación y lo primero que hace es decirle todo esto. Eres una mujer favorecida, eres la mejor mujer del mundo, la más bendecida, y el Señor está contigo. Qué cosa más maravillosa. En el versículo 29 veamos su reacción, la reacción que usted y yo hubiéramos tenido si usted estuviera en su cuarto plácidamente descansando, cuando de repente una gran luz de un ser que no es humano
entra a su habitación y le empieza a hablar. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Dice, obviamente nos hubiéramos asustado todos. También dice aquí que se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Quién me está saludando de esta manera? ¿Y por qué me está diciendo todas estas cosas que obviamente ella no sentía que era merecedora? Entonces, el ángel le dijo, él supo, me imagino que el ángel vio la cara de sorpresa de María, de susto, más bien, no de tanto de sorpresa, sino de susto. Y él entendía de que la pobre mujer se había asustado en ese momento. Y dice la palabra, en versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Ahí están unidas las dos palabras. Ella se turba y él lo identifica y le dice, no temas, tranquila. Hay una característica que podemos encontrar en las apariciones sobrenaturales de los personajes bíblicos. En algunas hemos llamado teofanías o cristofanías, que son apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En otras, como esta, aparece un ángel o un mensajero de parte de Dios. Y cuando eso sucede, la gente se asusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en este ambiente, que es llamado también en la cultura hebrea el primer cielo. Cuando estamos aquí y suceden cosas sobrenaturales como esta, lo primero que nuestros instintos básicos nos dan es la autodefensa. Algo que no entiendo está pasando y generalmente las cosas que no entiendo que pasan en este mundo me hacen daño. Entonces ella se pone en alerta y el ángel lo sabe. Y es por eso que le dice él, no temas, es lo primero. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Es ahí donde queremos otra vez hacer la aclaración. En algunas versiones de la Biblia dice, salve muy llena de gracia. Y parecería que ella está llena de gracia y por eso está recibiendo. Pero aquí vemos y dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Quiere decir que la gracia, la misericordia, el regalo de Dios había llegado a esta mujer llamada María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús es en la traducción griega del nombre Josué en el hebreo. Josué es hebreo, Jesús es griego. Y la palabra Josué en el hebreo significa la presencia de Dios, el Salvador. Entonces, en la presencia del Salvador. Y eso es exactamente como iban a bautizar a Jesús, lo que ahora conocemos o popularmente conocido como el Niño Dios. Versículo 32. Y aquí en el versículo 32 empieza una descripción emanada del cielo, una descripción divina de lo que Jesucristo iba a venir a hacer a este mundo. Por eso he subrayado acá en mi Biblia Jesús y después empieza el versículo 32. Este será grande. Me fui a buscar en un diccionario griego el significado o qué quisieron decir con la palabra grande. Y fui y encontré algo bien interesante, que grande quiere decir grande. Eso quiere decir, no hay dobles traducciones o una palabra extraña. Grande es grande. Eso es lo que quiso decir y por eso usaron esa palabra. Este será grande, el único grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ok, aquí vamos una vez más a esto que les menciono antes. José venía del linaje de David. Sus raíces estaban en Belén. Todo estaba relacionado. Y cuando el ángel viene, le dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí le estaba diciendo varias cosas, entre ellas, José, tu marido se va a quedar contigo, ya sabemos. Yo voy a ir a platicar con él para que tu matrimonio no se deshaga, porque María por sí sola no tenía el linaje de David, lo tenía José. El matrimonio iba a seguir, el Señor lo sabía, el ángel lo sabía y se lo estaban diciendo. Y le dijeron, a tu hijo que va a nacer Jesús, Dios, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, le vamos a dar la continuidad del trono de David, su padre. Pero David había muerto y el trono de David, o sea, el reino de David y de los israelitas pudiera tener un fin. David murió, después murió su hijo Salomón y después murieron todos los demás. Por eso hace esta aclaración el ángel, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
es decir, sobre el pueblo de Israel. Recuerden que Jacob era el patriarca del pueblo de Israel. Pero aquí viene una coma y después anuncia lo que sería a continuación el reino de Jesucristo. Y dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así como terminaron los reinos de David, de Salomón y de todos los reyes que siguieron a continuación, dice, este reino nunca tendrá fin. Reinará sobre el pueblo de Israel, pero también reinará sobre el mundo y nunca acabará. Entonces, versículo 34, esta mujer que parece muy bondadosa, que parece muy tranquilita, que parece muy callada, que parece que acepta todo, viene y empieza a cuestionar al ángel. Por supuesto, lo hace a su manera, de una manera muy respetuosa. Pero dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? En su humanidad, María no podía comprender cómo eso iba a suceder, porque ella estaba únicamente desposada. Quiere decir que estaba únicamente comprometida. No se había casado y por lo tanto no vivía con su esposo José. A consecuencia de eso, y por supuesto, no había ninguna interacción física entre ellos. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Estaba preparada para casarse, pero no se había casado. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No habla nada de una interacción humana, carnal. Vean cómo ella entendía lo que estaba pasando, pero cuestiona. Y dice, ok, yo estoy dispuesta, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo, pues, no tengo una vida activa en ese sentido. Y él explica cómo va a ser y dice, es que no vas a tener una vida activa en ese sentido. Sencillamente, el Altísimo, el Espíritu de Dios, va a venir sobre ti, te cubrirá con su sombra y de esa manera, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, dice, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes. Nos da mucha información, Gabriel. Quiere decir que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo. Eran primos porque era parienta Elizabeth, tía de María. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Él trata de poner todo porque le dice, el plan de Elizabeth también es un plan divino. Juan, a quien la Biblia le llama de muchas formas y sobre todo Jesucristo. Jesucristo se expresa de Juan como no se expresa nadie de ningún hombre en la Biblia. Él expresa lo que Juan había llegado a hacer en ese mundo. Básicamente podemos ver que Juan era la persona más importante después de Jesucristo, después en la Escritura, por la manera en la que Jesús se había expresado de él. Y exactamente había sido, él era el precursor, era el que iba a ir caminando delante de Jesús anunciando su venida. Por eso era tan importante esto. Y dice, el ángel subrayó, ella era estéril, por lo tanto, su embarazo es parte del plan de Dios. Es necesario que ella esté embarazada y que ese niño salga 6 meses antes al mundo, porque nada hay imposible para Dios. Es necesario que todos nosotros entendamos que nada es imposible para Dios. Una vez que hemos analizado todos estos detalles interesantes de esta historia bíblica, ahora vamos a ir corriendo a poner en práctica 7 verdades que ustedes y yo podemos compartir ahora en la Biblia. Bueno, quizá la primera gran verdad ya lo aprendieron. Si ustedes tienen una reunión de Navidad y quieren leer esta porción de la Escritura que es muy común en esta época, ahora pueden analizar versículo por versículo, palabra por palabra y poder contar esta historia verídica y real, comprobable, de lo que se pudo aprender de la conversación entre el ángel Gabriel y María. Entonces, 7 verdades para compartir en Navidad. Verdad número 1, debemos vivir en comunión con Dios. Cuando nosotros vemos esa comunión que había entre el ángel Gabriel y Dios, nos damos cuenta que siempre vamos a tener algo que anunciar. Implica primero implica haber nacido de nuevo. Implica
tener una relación con Dios. Implica haber abierto nuestro corazón con Cristo. Si nosotros no damos ese paso de fe, no vamos a poder tener esa comunión con Dios. Y esto es lo que debemos anunciar. Es importantísimo que el mundo hoy día pueda nacer de nuevo a través de aceptar al Señor Jesús como Salvador y abrazar la fe en Jesucristo como Salvador. Implica andar en su obediencia. El hecho de comunión con Dios significa nacer de nuevo y andar en obediencia. Por eso dice, respondiendo el ángel en el versículo que hemos nosotros analizado, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Cuando ustedes y nosotros estemos delante de Dios, siempre vamos a tener algo que decir. Dios nos va a dar la palabra adecuada en el momento adecuado, porque estamos llenos de la unción del Espíritu Santo. Por eso Gabriel estuvo delante de Dios, tomó el dictado de lo que tenía que hacer y corrió a decirle a María lo que iba a suceder. Segunda verdad que tenemos que compartir. Tenemos que reconocer que es una obligación el hecho de aceptar a Cristo como Salvador. Tenemos que reconocer primero que debemos tener una comunión con Dios. Segundo, debemos reconocer que es una obligación aceptar a Cristo y tener esa comunión con Dios. Dice, al sexto mes el ángel fue enviado por Dios. Así dice la Biblia, el versículo 26. Fue enviado, primero estuvo con él, el Señor le hizo saber lo que tenía que hacer y lo mandó a hacerlo. Somos siervos de Dios. No solo nos hemos convertido en hijos de Dios. Por eso es una obligación para nosotros. Es necesario compartirlo en esta época. El Salmo 103, versículos 20 y 21 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Esos debemos ser ustedes y yo. Por eso debemos compartir esta verdad. Hay que servir a Dios, porque es una orden de Dios y tenemos que ser diligentes en cumplirla. Hablamos al principio acerca de la gran comisión, lo que Dios nos ha ordenado hacer. Por eso estas 7 verdades es lo que debemos compartir. Marcos capítulo 16, versículo 15, es la parte más corta que pudimos encontrar acerca de la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden de Dios y por eso debemos hacerlo. Y para que de la obediencia a Dios puede depender la salvación de muchas personas. Cuando nosotros predicamos la obediencia a Dios, estamos también dándole la oportunidad a las personas de poder abrazar la salvación eterna. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es por eso que ustedes y yo, el segundo consejo es que reconozcamos que es una obligación llegar a los pies de Cristo, serle obediente y anunciar el evangelio de Jesús en esta época. Porque ¿cómo va a creer la gente si no han oído de Jesucristo? Es necesario que ustedes y yo lo hagamos. Número 3, la tercera verdad para compartir en esta Navidad. Comunicarle a las personas que Dios les ama. Muchos creen que por haber estado en pecado, por estar en pecado en este momento, no son candidatos para obtener el amor de Dios, para obtener su perdón. Y es por eso que ustedes y yo en esta época debemos compartirle a las personas que cualquiera que sea su situación presente, debemos enseñarles que son candidatos a recibir el perdón de Dios. Tenemos que darles a ellos la oportunidad de descubrir el amor de Cristo personalmente. Por eso en el versículo 28 que hemos leído, el ángel Gabriel le dijo a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Ahí le estaba diciendo, has sido seleccionada por Dios, el Dios te ama, el Señor está contigo, no te va a dejar, va a acompañarte en medio de esta maravillosa aventura a través de la cual el mundo va a ser salvo. Esta era una demostración del respeto que Dios tenía por esta mujer. Yo creo que podemos hacer muchos análisis en cuanto a por qué escoger a María, pero realmente no vamos nunca a poder encontrar
algo tan contundente, porque el único que la conocía al 100% era Dios. Dios conocía su corazón, Dios conocía su mente, Dios conocía su intimidad, Dios conocía cuando ella estaba sola, Dios conocía cuando estaba acompañada. Dios sabía, y si Dios la escogió es porque encontró en ella algo verdaderamente excepcional. Entonces, nosotros podemos compartir del amor de Dios al decirles que Dios conoce las necesidades que hay en su corazón. Debemos compartir con la persona esto. Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y su nombre de la virgen era María. Dios conocía perfectamente el linaje. Entonces, Dios conoce las necesidades del corazón de la gente. Por eso tenemos que decirle, Dios te conoce y te ama así como estás. Debemos decirle a las personas lo dichosas que son de poder escuchar el evangelio, de tener a una persona que les hable del amor de Dios. Hay personas a las que no se les habló del amor de Dios. Hay personas a las que nunca les compartieron las verdades del evangelio. Hay que hacerle ver a las personas de que son receptoras del amor de Dios. Enviado por una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada, dice la escritura, fue enviado por Dios para demostrarle su amor a esta mujer. Debemos darles a conocer que el plan de Dios es favorecerles. Salve muy favorecida, le dijeron a ella. El plan de Dios, el plan de amor de Dios para estas personas es favorecerlos. Es cierto que tenemos que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero al final Dios nos dice, debo favorecerlos a ustedes con el perdón y la vida eterna. Y las regulaciones que Dios pone en la Biblia en cuanto a nuestra manera de vivir no son otra cosa más que bendiciones para nosotros. No son un manual de restricciones para hacernos la vida imposible o para aguarnos la fiesta. Dios sabe las cosas que son peligrosas para nosotros y por eso nos pone prohibiciones ahí. Y en algunos lugares son solo consejos. No hagan esto porque les va a ir mal. No hagan esto porque les va a ir mal. Debemos conocer el amor de Dios. Número 4, hacerle ver a las personas la necesidad de la liberación del pecado. Esa es otra de las verdades que debemos compartir. La necesidad que tenemos todos de ser libres del pecado. Y por eso está esta interacción entre el ángel Gabriel y María. Es necesario que nosotros le digamos a las personas que Dios les quiere dar libertad del pecado, del vicio, de todo aquello que los amarra. Por eso, así como le dijo a la Virgen, muy favorecida, ustedes y yo somos muy favorecidos en tener la oportunidad de aceptar al Señor como Salvador y ser favorecidos con el perdón de los pecados y ser favorecido con romper las cadenas que nos ataban al pasado, que nos ataban a un vicio, que nos ataban al pecado, porque Dios tiene un amor incondicional por nosotros, a pesar que Dios sabe que hemos nacido en pecado. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos seguimos siendo pecadores, la tendencia natural está en nuestro corazón, pero el amor de Dios nos hace ser favorecidos con su perdón. A pesar de que nosotros hemos pecado, el Señor va a estar siempre listo para perdonarnos. Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios lo sabe. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Dios sabe que usted y yo nos tropezamos todos los días, en cuestiones mínimas, en cuestiones grandes, como sea. Pero Dios está listo para perdonar sus pecados y llenarlos de su santidad. Debemos decirle también a las personas que no tengan temor de ser liberados. Hay un proceso a seguir, por supuesto que hay un proceso a seguir. Tenemos que tomar acciones y esas acciones nos hacen llegar delante de la presencia de Dios para pasar un proceso en el cual Dios nos va a dar la oportunidad de ser libres. Y esos procesos a veces asustan, le da a uno temor, no saben qué va a pasar. No debemos tener temor. Por eso, en el versículo 29 de nuestro texto base vimos que ella se turbó con las palabras del ángel. Porque dice, ¿cómo es esto? Y lo explicamos hace un momento.
Es una reacción natural de los seres humanos cuando no comprendemos las cosas espirituales que suceden a nuestro alrededor. Lo primero que hacemos es entrar en el sentido de defensa, y el sentido de defensa quiere decir que tenemos temor de que algo nos pueda hacer daño. No hay temor en ser liberados por Dios. La verdad número 5 que tenemos que compartir es la solución al pecado por medio de la muerte de Cristo. La gente tiene que aprender que no solo viene el perdón de los pecados porque a Dios se le ocurrió, sino que tomó una acción. Y esa acción fue que su Hijo Jesucristo fuera ofrecido en holocausto como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, que fue ofrecido, que fue sacrificado para que la gente tuviera el perdón de los pecados. Entonces, la solución al pecado se da a través de la muerte de Cristo. Eso es algo que ustedes y yo debemos anunciar en esta época. Vino este niño, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, de un vientre virgen, y nació en este mundo con un propósito. Jesús, Josué en el hebreo, vino aquí como Salvador del mundo, y a través de su muerte dio perdón a la humanidad. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, gracia que ustedes y yo hallamos también en la muerte expiatoria de Jesús. Es un acto de la gracia a favor, es un acto de gracia o favor inmerecido de Dios al pecador. Es por medio de la muerte de Jesús que encontramos la salvación eterna. Por la encarnación y por su muerte expiatoria, todo ese evento que Dios diseñó cuando Él vino al mundo en una época como hoy probablemente, o cuando Él murió y resucitó, eso nos habla de las bendiciones que hay a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios vino a darnos libertad a través de su Hijo Jesucristo. En su resurrección, entonces, también hay libertad. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Cristo Jesús trae perdón de pecados, pero nosotros tenemos que creer en eso. Así dice este versículo: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Jesucristo fue resucitado. Es una acción que trae como consecuencia la salvación eterna. Y número 6, la salvación se obtiene al creer en lo que Jesús hizo por mí. La salvación se obtiene al creer en lo que Jesús hizo por mí. Es importantísimo que todo esto lo compartamos. Por eso hemos titulado este mensaje 7 verdades para compartir en Navidad. Entonces, vamos a creer en esto. La Virgen María por eso interrogó al ángel Gabriel y le dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y él le empieza a explicar. Entonces, hay cosas que ustedes y yo no podemos entender con la mente humana. Pero Jesucristo vino y por lo que hizo por la humanidad me dio la salvación eterna. La salvación debe ser obtenida a través de creer en ese evento. La idea equivocada en cuanto a lo que debo hacer para ser salvo invade el mundo. Hay muchos líderes, hay muchas personas que dicen ser predicadores y conocedores de la palabra, que ponen unos requisitos para ser salvos que realmente no están en la Escritura. La idea equivocada es decirle a una persona que porque dio una donación monetaria será salvo. Decirle a una persona que sus parientes muertos, si ellos pagan dan una donación monetaria allá en el cielo o en el purgatorio, donde sea que estén, dicen ellos, van a ser salvos. Eso es una mentira, eso no es correcto. La salvación es una intervención total de Dios, no tiene intervención del ser humano. Lo único en lo que ustedes y yo intervenimos en ese proceso es aceptando la verdad de Jesús como Salvador. El poder del Altísimo te cubrirá, le dijo a la Virgen María, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
hijo de Dios. Ahí inicia todo esto. Es una obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento en los seres humanos también es una obra del Espíritu Santo. Nacerá en el interior de ustedes a través de la fe en lo que hizo Jesucristo, el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios estará dentro de ustedes. Así dice la Escritura. Juan capítulo 1 versículos del 11 al 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos compartir el testimonio de salvación a otros para que sepan cuál es el proceso y no se dejen llevar por corrientes de pensamiento diferentes. Tenemos que ser bíblicos. Es por eso que el testimonio de la salvación es importante. La salvación es un milagro de Dios. Génesis capítulo 18 versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto que no. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Está hablando a Abraham Abraham en ese momento de la historia, después se le cambió el nombre a Abraham. Tendrá un hijo. Le estaba diciendo que Sara, ya mayor de edad, iba a tener un hijo. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Por eso, cuando el ángel le anuncia que su pariente Elizabeth, que era estéril, iba a tener un bebé, termina diciendo en el versículo 37 que hemos leído como base: porque nada hay imposible para Dios. Es necesario que la gente sepa que no hay nada imposible para Dios y que la salvación eterna y el perdón de los pecados están disponibles para todo aquel que cree. Y ahora sí, número 7, aceptar el desafío de Dios a ser salvos. Es necesario compartir este desafío que Dios le hace a la humanidad. Entonces dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba aceptando el desafío de poder hacer algo por la humanidad, aunque eso le iba a costar los chambres de las vecinas, el vituperio de toda la colonia, el enojo de su prometido y varias cosas que tuvieron que suceder, las cuales después, por supuesto, Dios puso en su lugar. Pero esa aceptación de esta mujer de entender el desafío de Dios para poder salvar a la humanidad fue importantísimo. Si ella hizo eso por la humanidad, ¿cuánto más nosotros debemos decirle a las personas: acepta al Señor Jesucristo como Salvador? Te conviene. Dios lo está dando porque te hace un favor. Has sido favorecido con el deseo de Dios de darte la gracia de la vida eterna. Es un acto de libre albedrío, es decir, la persona debe tomar esa decisión. Por eso debemos compartir estas verdades con ellos para que ellos entiendan qué están haciendo. Es un acto de gratitud y de humildad a Dios por su sacrificio, y es aceptar la necesidad que tenemos de ser salvos. Todo esto hay que explicarlo. Isaías 57, versículos del 15 al 16 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Son las promesas de Dios para nosotros. Por eso, a través del arrepentimiento conseguimos esto. Por medio de la fe en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz conseguimos esto. Y sobre todo entendemos que esto que María hizo es un acto de valentía. Por lo tanto, aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, también ejecutamos ese acto de valentía en creer algo que no vemos con nuestros ojos, sino algo que está prometido en la palabra de Dios, no un libro de una guía de una religión. Es la palabra de Dios. Es un acto de valentía. Debemos cumplir con los planes de Dios antes que los planes personales, y hay que aceptar el riesgo de ser rechazados, aún como iba a ser rechazada María, antes que ustedes y yo lleguemos al día en los que vamos a entregar nuestras credenciales y vamos a morir. Fíjese usted que en el libro de Deuteronomio, que es la ley, Deuteronomio 22, 23, 24 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella,
Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto le hubiera tocado a María. Pero José, después de haber conversado con el ángel, entendió cuál era el mensaje divino. Y la gente entendió cuál era el mensaje divino de lo que sucedió. Y por eso no se le aplicó esa ley. Porque ella se había dado a Dios y había entregado su vida para que a través de ella naciera el Salvador del mundo. María fue entonces la primera cristiana del Nuevo Testamento al aceptar al Señor Jesús como Salvador, hijo que iba a estar en su vientre. Estas 7 verdades que debemos compartir en medio de esta celebración son importantísimas para la salvación de las almas. Es necesario que utilicemos este espacio para poder compartir estas verdades. Le animo a hacerlo. Y si usted no ha dado el paso de fe todavía y ha aceptado el desafío, así como un día aceptó un desafío María y pasó todo lo que ahora celebramos, es ahora el tiempo para que usted acepte el desafío de Dios. Si usted quiere decirle a Jesucristo que reconoce que Él ha dado su vida por usted, reconoce que usted ha hecho cosas que no han sido del agrado de Dios, este es el momento de hacerlo con una sencilla oración, para que usted entre entonces en esa carrera de la fe y entender que Jesucristo murió por usted y que sus pecados pueden ser perdonados y que usted puede ser reconstruido, santificado y regenerado por Dios. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en una oración. Yo no le puedo dar todo eso solo se lo da Dios. Yo lo único que puedo hacer es ayudarle a orar. Si usted quiere hacer esta oración, ahí donde está, incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo y gracias por el perdón de los pecados y gracias porque un día estaré en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.